Chile, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, es uno de los países más sísmicos del mundo, y es esta misma situación la que obliga a los especialistas a estar en una constante búsqueda de soluciones, herramientas y nuevas tecnologías que permitan hacer frente a las catástrofes naturales. ¿Qué papel desempeña la ingeniería civil en la sismología y la ingeniería antisísmica? Bueno, en realidad la ingeniería civil toma los datos de la sismología, o más bien de la red de registros que registran los terremotos, que son tanto el movimiento del suelo como las aceleraciones que se producen en el suelo. Entonces la ingeniería civil se encarga de tener esa información y procesarla para diseñar edificios o diseñar infraestructura, cualquier tipo de obra civil que resista los eventos sísmicos. Y dentro de eso está la ingeniería sísmica. O sea, la ingeniería sísmica es una especialidad de la ingeniería civil que tiene que tener conocimiento de la sismología para desarrollar las metodologías que permitan hacer diseños sismoresistentes. ¿Cómo enfrenta entonces la ingeniería civil estos grandes desafíos de la sismología? Bueno, en la ingeniería civil hay investigación en el área de ingeniería sísmica, que es una especialidad en realidad más avanzada de la ingeniería estructural. La ingeniería estructural es la rama de la ingeniería que se encarga de los cálculos estructurales, pero necesita la información de los terremotos. Entonces la ingeniería, el diseño sismoresistente, que es que realmente se aplica, es una rama de la ingeniería sísmica. Entonces la ingeniería sísmica es más global, tiene que tener información de la sismología, información de la geofísica, y con eso, información de la ingeniería estructural, y con eso definir los métodos, la metodología para hacer un diseño sismoresistente. ¿Cómo podría evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en el estudio de la sismología en nuestro país? Bueno, en el área sismológica se han hecho hartos avances debido al desarrollo tecnológico. O sea, se han generado instrumentos más modernos que permiten medir la deformación, tener información de la deformación que se va produciendo en la corteza, y con eso se puede saber o se puede tener alguna información que genere una mayor probabilidad de que ocurra un evento sísmico en algún lugar. O sea, si las deformaciones aumentan de manera anómala, en el sentido de que puede haber una deformación normal, porque las placas, como todos sabemos, se están moviendo en una tasa de entre 7 y 10 centímetros por año. Entonces, si hay un cierto deformación, pero si esa deformación empieza a aumentar de una manera distinta a lo que ocurre siempre, existe una probabilidad más alta de que en esa zona se produzca un evento sísmico. ¿Y estas tecnologías, profesoras, existen acá en Chile? ¿Se Sí. importan? ¿Cómo funciona esto? Chile está instrumentado de norte a sur, está el Servicio Sismológico, o el Centro Sismológico Nacional, como se llama ahora, que pertenece a la Universidad de Chile y tiene el apoyo de proyectos del gobierno y de instituciones internacionales. Entonces se ha implementado, hay sismógrafos, acelerógrafos y GPS, que miden la deformación en cada instante, ¿no? Porque el sismógrafo se actúa o se activa cuando ocurre un sismo, y el acelerógrafo también. Para la ingeniería sísmica, en realidad, la medida o el dato que más interesa es el de las aceleraciones del suelo, porque las aceleraciones del suelo o las fuerzas, más bien dicho, que genera el terremoto en una obra civil, son proporcionales a las aceleraciones que genera el terremoto. Entonces esa información es fundamental para el desarrollo de la ingeniería sísmica. Y eso fue fundamental para tener información del terremoto del 3 de marzo de 1985, porque se había implementado una serie de acelerógrafos en la zona central de Chile. Así que ese terremoto es el mejor registrado de magnitud cercana a 8, bueno, 7.8 en magnitud Richter, pero 8.0 en magnitud de momento. Y ese terremoto es el que tiene entregado la más gran cantidad de información en zona epicentral, que es la que interesa para la ingeniería sísmica, ¿no? Para desarrollar los métodos y los valores o los estándares que debe tener la normativa de diseño sísmico de edificios, que actualmente está en estudio en Chile, ¿no? Está en proceso de oficialización, una actualización de la norma de diseño sísmico de edificios. Bueno, se menciona mucho, de hecho, que ese terremoto marcó un precedente en cuanto a la construcción en Chile. Bueno, sí, ha habido dos, hasta ahora
dos o tres terremotos que han marcado el desarrollo de la ingeniería sísmica de la sismología en Chile. El primero fue el terremoto de 1939 en Chillán, que produjo gran destrucción. Bueno, hay que pensar también que en esa fecha las construcciones en Chile o en la zona eran de adobe principalmente, Chillán quedó en el suelo. No se sabe exactamente la cantidad de personas que murió porque murieron familias completas, entonces no hubo personas familiares que buscaran a sus deudos. Entonces, en los diarios de la época sale 5.000 muertos, pero en realidad se estima que la cantidad de fallecidos debe haber alcanzado el orden de 30.000. Entonces, bueno, eso produjo que Chillán se instaló en otro lugar, ¿no es cierto? Como sabemos, Chillán Viejo, Chillán Nuevo. Y eso fue debido en realidad a un terremoto, no lo que estamos acostumbrados que generan tsunamis, sino que ese terremoto fue más bien al interior de la Tierra, un terremoto cortical, al interior de la corteza. Y eso genera mucho más daño. Bueno, entonces, a raíz de ese terremoto se generaron disposiciones, no una norma todavía, pero disposiciones de diseño sismorresistente para permitir soportar estos grandes eventos que afectan al país. Después de eso, se empezó a estudiar bueno, una normativa y tuvo un hito nuevamente en el terremoto del 60, ¿no? De 1960 en Valdivia, que ese es el terremoto más grande del mundo registrado. O sea, puede haber habido otro, pero no sabemos, ¿no? Porque no había instrumentos. Entonces, ese terremoto también, en realidad, por lo que contaban los profesores cuando yo era estudiante, que desafortunadamente algunos de ellos ya están fallecidos, como don Arturo Arias, que desarrolló la normativa de diseño sísmico en Chile, después ha seguido, por supuesto, otros profesores. Se está desarrollando, así, implementar la norma de diseño sísmico antes del terremoto del 60, y se pensaba en esa época que había terremotos hasta Concepción, y que para el sur no había. Pero ocurre el gran terremoto, en realidad dos grandes terremotos, porque fueron dos. Uno fue el 21 de mayo del año 60 en Concepción, magnitud mayor que 8, 8,3 o algo por ahí. Y al otro día ocurre el gran terremoto de 1960 de Valdivia, magnitud estimada 9,5. Entonces allí obviamente cambió la historia, hay terremotos más al sur de Concepción, entonces se reestudió toda la normativa y finalmente, o sea, aunque habían disposiciones para diseño sismorresistente, pero no había una norma oficial. Y finalmente, en el año 1972, se oficializa la primera norma de diseño sísmico de edificios, la NCH 433. Y de allí, bueno, esa norma estuvo vigente tenía disposiciones con los métodos que se usaban en la época. Recuerden que en esa época, 1970, 72, no había computadores personales, no existían. Había computadores centrales que tenían las grandes instituciones, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, algún ministerio, supongo. Entonces, existían métodos que estaban acordes al avance tecnológico. Después, ya con los avances en la investigación, los avances tecnológicos, ocurrió el terremoto de 1985, pero estaba instrumentado, como decía recién. Las universidades ya tenían computadores más avanzados, por supuesto, y ahí hubo una gran modificación de la normativa porque se implementaron las nuevas tecnologías, se podían hacer cálculos más rápidos, se pudo utilizar métodos que consideraban ya otros avances. Y bueno, se modificó nuevamente la norma con los estudios, con los avances que se habían desarrollado hasta allí. En 1993 se modificó, salió la nueva norma oficial de diseño sísmico de edificios. Bueno, después vino la norma del 1996, porque los avances ahí ya empezaron a ser más rápidos. O sea, ahí también hacían aportes las oficinas de cálculo, porque hacían sus cálculos con los computadores, hubo avances en la sismología, en fin, la ingeniería sísmica también. Y bueno, vino, como digo, la norma del 96, después vino nuevamente la modificación de la norma en el año 2009, y bueno, para el terremoto del 2010, se generaron unos decretos de emergencia por los daños que hubo en algunas estructuras, pero siempre la norma cumplió. La norma ha sido reconocida mundialmente por su efectividad. Profesora, bueno,
hablamos de todos estos cambios que de alguna manera generaron estos grandes eventos. Surgen entonces nuevas tecnologías, como mencionó, pero también conceptos como estructuras resilientes. ¿Qué significa esto? Normalmente se diseñan las estructuras para que haya algún daño, ¿no? O sea, no es que uno quiera que haya daño, sino que los terremotos generan fuerzas tan grandes que hay que disipar la energía que entrega el terremoto para que no haya colapso. O sea, la idea es que no haya colapso, que pueda haber daño y por los daños, por las grietas que se producen, se libera la energía que le entrega el terremoto a la estructura. Pero resulta que reparar esa estructura dañada puede ser de un alto costo y que en algunas ocasiones lo que conviene es demolerla y construir otra, dado el costo de la reparación. Entonces, hay estructuras que no deben fallar, que no deben repararse tampoco, porque tienen que seguir funcionando. Me refiero a los hospitales, por supuesto, un hospital no puede parar, sobre todo en un terremoto, porque lo más probable es que haya heridos, ¿no es cierto? Entonces, esa debe ser una estructura resiliente, o sea, que no sufra daño, que quede operativa. O sea, a lo mejor algún daño que pueda ser reparado, pero que no pare la operación de esa infraestructura. Y también en ese sentido, bueno, todos sabemos que nuestro país es un país minero, que su presupuesto depende principalmente de la producción del cobre. Entonces, las estructuras industriales que están que desarrollan la minería del cobre también deberían ser resilientes porque tiene que seguir operativo la producción del cobre, porque si no se produce un problema financiero, además de todo lo que hay que financiar por la destrucción que pueda producir un terremoto, y sobre todo si tiene tsunami, ¿no? Porque si ocurre un tsunami ya no hay norma que pueda resistir un tsunami, no hay cómo resistir la fuerza del agua, es algo que no es posible, o sea, se sabe que va a haber destrucción y lo que interesa en un tsunami es en realidad proteger la vida humana. ¿Las nuevas investigaciones estarían enfocadas en esto mismo? ¿Cuáles son las cosas que se están analizando hoy en día? Claro, mira, en el tema de los edificios resilientes hay como dos líneas, o sea, de la sismoresistencia en realidad. Una que son los edificios resilientes, o sea, que no tengan daño, o el mínimo. Y por otro lado está el diseño por capacidad que se llama, que es que haya daño pero no colapso. Entonces, eso en realidad depende de cuánto cueste hacer ese edificio o esa obra civil. ¿Ya? Porque obviamente mientras más resistente sea, es más caro, porque hay que recurrir ya sea a rigidizarlo más, o sea, a que sea más macizo, o a incorporar dispositivos de disipación de energía o de aislación sísmica. Profesora, yo creo que muchos le preguntan esto. ¿Qué se espera en Chile en los próximos años? Bueno, obviamente, un evento sísmico. Ahora, ¿cuándo? Eso es lo que todavía no podemos saber porque en realidad es tan complejo, es un fenómeno natural. Son muchas variables, la naturaleza tiene muchas variables y todavía no tenemos los modelos matemáticos o la información, ¿no es cierto? Porque tendríamos que hacer un modelo de la Tierra completa, ¿no? Porque no es que estemos separados del resto, sino que, como se ha explicado en otras ocasiones, la Tierra, o sea, ¿por qué se producen los terremotos? Porque la corteza de la Tierra, que es rígida, no es continua, está dividida en placas. O sea, como se ha hecho una analogía también, hay que imaginarse como un huevo duro, pero no muy duro, sino que más bien como a la copa, pero cerradito. Entonces uno le quiebra la cáscara y la cáscara entonces ¿qué hace para...? Y ahí tenemos nosotros la cáscara, serían las placas tectónicas que interactúan entre sí. En el caso de Chile está la subducción, que la placa de Nazca subducta debajo de la placa sudamericana, y se generan los terremotos ahí en la zona de roces, donde las rocas están chocando, o sea, porque hay que pensar que en esas superficies no son lisas, es como la superficie de la Tierra, que tiene cerros, tiene rocas, tiene montes, entonces ahí debajo también hay eso. Así que, bueno, en realidad lo único que podemos decir es que en Chile va a seguir temblando. ¿Qué magnitud va a ser y qué día? No lo sabemos. Acaba de haber uno en Vallenar.
de subducción, o sea, ahí en la zona de interacción, y allí hay un gap sísmico, que el último terremoto importante fue en 1922, 101 años. Así que puede ocurrir allí, pero puede ocurrir acá en la zona central, puede ocurrir en realidad en cualquier lugar del país, pero no sabemos cuándo. Así que yo lo único que digo al respecto, hay que estar preparado, bueno, definir en la casa, en el colegio, en la oficina, en el lugar donde uno esté, cuál va a ser el lugar donde uno se va a ubicar si ocurre un terremoto. Si está en zona costera, ¿dónde está la posibilidad de tsunami? ¿Dónde voy a ir si ocurre un gran terremoto y existe una probabilidad de tsunami? Si estamos en zona costera aquí en Valparaíso, por ejemplo, aquí mismo en este edificio, yo subo a la azotea, no voy a correr porque yo sé que yo no voy a llegar al cerro. O busco un edificio alto donde me dejen entrar y subir lo más que pueda. Que es lo que se llama evacuación vertical, que por lo que entiendo se están haciendo estudios actualmente para definir eso, ojalá en un corto plazo.